Cuando le abrieron la puerta, entró sin saludar. Subió la escalera, cruzó la segunda planta, llegó al cuarto del fondo, se desplomó en la cama y cayó en coma. Así, libre de sí mismo, al borde del desbarrancadero de la muerte por el que no mucho después se habría de despeñar, pasó los que creo que fueron sus únicos días en paz desde su lejana infancia. Era la semana de Navidad, la más feliz de los niños de Antioquia. ¿Y qué hace que éramos niños? Se nos habían ido pasando los días, los años, la vida, tan atropelladamente como ese río de Medellín que convirtieron en alcantarilla para que arrastrara, entre remolinos de rabia, en sus aguas sucias, en vez de las zabaletas resplandecientes de antaño, mierda, mierda y más mierda hacia el mar. Para el año nuevo ya estaba de vuelta a la realidad, a lo ineluctable, a su enfermedad, al polvoso manicomio de su casa, de mi casa, que se desmoronaba en ruinas. Pero de mi casa, digo, pendejo. ¿Cuánto hacía que ya no era mi casa? Desde que papi se murió, y por eso el polvo, porque desde que él faltó ya nadie la barría. La loca había perdido con su muerte más que un marido a su sirvienta, la única que le duró. Medio siglo le duró, lo que se dice rápido. Ellos eran el espejo del amor, el sol de la felicidad, el matrimonio perfecto. 9 hijos fabricaron en los primeros 20 años mientras les funcionó la máquina para la mayor gloria de Dios y de la patria. ¿Cuál Dios? ¿Cuál patria? Pendejos. Dios no existe y si existe es un cerdo y Colombia un matadero. Y yo que juré no volver. Nunca digas de esta agua no beberé, porque al ritmo a que vamos y con los muchos que somos el día menos pensado estaremos bebiendo todos el agua mierda de ese río. Que todo sea para la mayor gloria del que dije y la que dije. Amén. Volví cuando me avisaron que Darío, mi hermano, el primero de la infinidad que tuve, se estaba muriendo, no se sabía de qué. De esa enfermedad, hombre, de maricas que es la moda, del modelito que hoy se estila y que los pone a andar por las calles como cadáveres, como fantasmas translúcidos impulsados por la luz que mueve a las mariposas. ¿Y que se llama cómo? Yo no sé. Con esta debilidad que siempre he tenido yo por las mujeres, de maricas nada sé, como no sea que los hay de sobra en este mundo, incluyendo presidentes y papas. Sin ir más lejos de este país de sicarios, ¿no acabamos pues de tener aquí de primer mandatario a una primera dama? Y hablaban las malas lenguas, que de esto saben más que las lenguas de fuego del Espíritu Santo, de la debilidad apostólica que le acometió al Papa Pablo por los chulos o marchet de Roma. La misma que me acometió a mí cuando estuve allá y lo conocí, o mejor dicho lo vi de lejos, un domingo en la mañana, y en la plaza de San Pedro bendiciendo desde su ventana. ¿Cómo olvidarlo? Él arriba bendiciendo y abajo nosotros el rebaño aborregados en la cerrazón de la plaza. En mi opinión, en mi modesta opinión, bendecía demasiado y demasiado inespecíficamente y con demasiada soltura, como si tuviera la mano quebrada, suelta, haciendo en el aire cruces que teníamos que adivinar. Como notario que de tanto firmar daña la firma, de tanto bendecir, su santidad había dañado su bendición. Bendecía desmañadamente, para aquí, para allá, para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente, a quien quiera y a quien le cayera, a diestra y siniestra, a la diabla. Qué chaparrón de bendiciones el que nos llovió. Esa mañana andaba su santidad más suelto de la manita que médico recetando antibióticos. Toqué y me abrió el gran huevón, el semiengendro que de último hijo parió la loca, en mala edad, a destiempo, cuando ya los óvulos, los genes, estaban dañados por las mutaciones. Abrió y ni me saludó, se dio la vuelta y volvió a sus computadoras, al internet. Se había adueñado de la casa, de esa casa que papi nos dejó cuando nos dejó y de paso este mundo. Primero se apoderó de la sala, después del jardín, del comedor, del patio, del cuarto del piano, la biblioteca, la cocina y toda la segunda planta, incluyendo en los cuartos los techos y en el techo la antena del televisor. Con decirles que ya era suya hasta la enredadera que cubría por fuera el ventanal de la fachada y los humildes ratones que en las noches venían a mi casa a malcomer, vicio del que nos acabamos de curar nosotros definitivamente cuando papi se